Esta mañana, mis hermanos, vamos a darle gracias a Dios por lo fiel y maravilloso que Él ha sido a pesar de todas las situaciones que nos han tocado vivir en estos días. El Señor ha sido fiel, ha sido misericordioso, nos ha guardado de tanta enfermedad, nos ha guardado de la violencia y de tanta maldad que hay en el mundo. Y esta mañana vamos a hablar de la amistad con el mundo, nos aparta del reino de Dios. Y esto lo vamos a ubicar en Primera de Reyes, capítulo 20, versículos del 22 al 43. En la lección anterior estuvimos hablando o estuvimos viendo la historia de Ben-Hadad y Acab, que eran unos reyes corruptos, que eran unos reyes malos, mas sin embargo el Señor tuvo misericordia del rey Acab, que era el rey de Israel, y el Señor siempre ha tenido misericordia con el pueblo de Israel. Y el objetivo de esta lección es desenmascarar la astucia del enemigo en el aspecto social, tener valor para decir no cuando sea necesario, confiar decididamente en el Señor para enfrentar el mal. La ignorancia acerca de Dios acarrea condenación. Le ofenden los conceptos equivocados a Dios, y el versículo 22 del capítulo 20 dice: vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo: ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. Y los siervos del rey de Siria le dijeron: sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Mas si peleáremos con ellos en las llanuras, se verá si no los vencemos. Haz pues así, saca a los reyes cada uno de su puesto y pon capitanes en el lugar de ellos. Los capitanes estaban más entrenados para la guerra que los reyes, y entonces precisamente por eso sugirieron que se hiciera el cambio. Y tú, fórmate otro ejército como el ejército que perdiste, caballo por caballo y carro por carro. Luego pelearemos con ellos en campo raso y veremos si no los vencemos. Y él les dio oído e hizo así. Le ofende la prepotencia de los pecadores, y eso lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 20, versículos del 26 al 27, y dice así: pasando un año, Ben-Hadad pasó revista al ejército de los sirios y vino a Afec para pelear contra Israel. Los hijos de Israel fueron también inspeccionados y tomando provisiones fueron al encuentro de ellos y acamparon los hijos de Israel delante de ellos como dos rebañuelos de cabras, y los sirios llenaban la tierra. Otra acción de los sirios que provocó la ira divina, además del concepto erróneo que tenían acerca de Dios, fue la prepotencia que mostraron frente a los hombres de Israel. Mientras aquellos llenaban la tierra con una multitud innumerable de soldados, los israelitas, quizás acompañados por un contingente de Judá, parecían dos rebañuelos de cabras. Ni siquiera se les comparaba con rebaños de ovejas, que siempre eran más numerosos y de más valor. La grandeza de los pecadores es su fuerza humana y los recursos materiales que tienen a su alcance. Pero Dios no depende de las cosas del mundo para la realización de su voluntad. El Señor permitió esta comparación de fuerzas para mostrarle a Acab otra lección acerca de su gracia inmerecida. Aparentemente este hombre nunca aprendió nada de Dios. Pero nosotros sabemos que Satanás muestra su amenazante imperio para intimidar a los hijos de Dios y hacerles pensar que no le pueden hacer frente. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña a no atemorizarnos ante la prepotencia de las fuerzas del mal, como la persecución, las falacias de los hombres, el poder de los demonios, las prácticas de la magia, la hechicería y la persecución. Los enemigos de Dios no pueden prevalecer. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo: así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho: Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles,
yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano, para que conozcáis que yo soy Jehová. 7 días estuvieron acampando los unos a los otros de frente y el 7º día se dio la batalla. La Biblia no explica por qué fueron 7 días que acamparon ni tampoco por qué fue el 7º día que iniciaron la batalla. Y los hijos de Israel mataron de los sirios en un solo día 100,000 hombres de a pie. Los demás huyeron a Afec, a la ciudad, y el muro cayó sobre 27,000 hombres que habían quedado. También Ben-Hadad vino huyendo a la ciudad y se escondía de aposento en aposento. Aquí hay 4 situaciones. Una es que, de acuerdo con el mensaje del profeta, Dios iba a entregar nuevamente a los sirios en manos de Acab por haber blasfemado el nombre de Dios. Estos paganos idólatras habían dicho que los dioses de los hebreos no ayudarían a los suyos en una llanura. Aquí vemos que el desconocimiento del único y verdadero Dios y la burla contra su santo nombre no pasaban inadvertidos para él. Nuevamente, este acto divino no era para honrar a Acab, a quien no había mejorado nada, era más bien para que conozcáis que yo soy Jehová. Y 2, los israelitas tenían temor de enfrentarse a aquella gran multitud y a pesar de la promesa divina de una segunda victoria. Los sirios observaban vigilantes y temerosos a sus enemigos que lucían como 2 rebañuelos de cabras. ¿Sería que temían una nueva manifestación repentina del poder de Jehová como la vez anterior? ¿Sería quizás que a pesar de los insultos ya estaban empezando a reconocer que aquellos rebañuelos tenían un pastor y que a pesar de ser cabras y no ovejas, Dios podía compadecerse de ellos? ¿Podemos asegurar que fueron los israelitas los que iniciaron la batalla? Veamos lo que dice Primera de Reyes, capítulo 20, versículo 14, el cual vimos en la lección anterior, y dice así. Y respondió Acab, ¿por mano de quién? Él dijo, así ha dicho Jehová, por mano de los siervos y los príncipes de las provincias. Y dijo Acab, ¿quién comenzará la batalla? Y él respondió, tú. Él estaba esperando que le dijeran que otra persona iba a empezar la batalla, pero era una tarea que él tenía que desempeñar. Y número 3 dice, en el muro de Afec se repitió el milagro de Jericó. Algunos incrédulos dicen que el dato que el muro de Jericó cayó sobre 27,000 y los mató es una exageración. Otros negaron la intervención divina, creyendo que fueron los israelitas los que socavaron el muro mientras los sirios trataban de mantenerlo en pie. Y 4, la doble derrota para un campeón de Satanás. Pensó que al pelear en las llanuras obtendría la victoria. Los rebañuelos de las cabras habían recibido fuerza y valor de parte de Dios y habían hecho que el poderoso Ben-Hadad huyera de aposento en aposento para librarse de la muerte. Esto fue así solo porque Jehová lo tenía que utilizar para demostrarle a Acab que un hombre sin el temor de Dios no vale nada. La alianza con los impíos nos roba la bendición. Esto lo podemos encontrar en Primera de Reyes, capítulo 20, versículos del 31 al 43. El necio se deja engañar por la astucia de los impíos. Primera de Reyes 20, 31 al 34. Y dice así, entonces sus siervos le dijeron, he aquí, hemos oído de los reyes de la casa de Israel, que son reyes clementes. Pongamos pues ahora cilicio en nuestros lomos y soga en nuestros cuellos, y salgamos al rey de Israel a ver si por ventura te salva la vida. Ciñeron pues sus lomos con cilicio y sogas a sus cuellos, y vinieron al rey de Israel y le dijeron, tu siervo Ben-Hadad dice, te ruego que viva mi alma. Y él respondió, si él vive, aún mi hermano es. Estos tomaron a aquellos hombres por buen augurio y se apresuraron a tomar la palabra de su boca. Y dijeron, tu hermano Ben-Hadad vive.
Y él dijo, id y traerle. Ben-Hadad entonces se presentó a Acab y le hizo subir a un carro. El cilicio era una tela oscura y áspera de pelo de cabra o camello. Los consejos que Ben-Hadad recibió de sus siervos para la batalla de Afec no le sirvieron para nada. 100,000 sirios murieron en un solo día. Este rey sirio se salvó por haber cambiado de escondite constantemente en la ciudad de Israel de Afec. Pero ¿cómo podía decir el loco de Acab que era su hermano? Si él vive, aún mi hermano es. Y cuando vio a los soldados sirios vestidos de cilicio y soga al cuello, Acab dio por hecho que estaban humillados a sus pies, lo cual lo hizo sentirse grande. No había en su corazón celo de Dios. Como rey de Israel contra un pagano idólatra, enemigo de Jehová y de su pueblo. ¿Cómo podía considerarse hermano de un enemigo al cual Dios había abatido para librar a Israel de su destructora mano? ¿No se acordaba Acab lo que le sucedió a Saúl cuando perdonó la vida de Agag, rey de Amalek, a quien Dios había condenado a muerte? Esta es una demostración de los resultados de no leer la palabra de Dios para no repetir los problemas del pasado. Y el versículo 34 dice, y le dijo Ben-Hadad, las ciudades que mi padre tomó al tuyo, yo las restituiré, y haz plazas en Damasco para ti, como mi padre las hizo en Samaria. Y yo, dijo Acab, te dejaré partir con este pacto. Hizo pacto con él y le dejó ir. La soga alrededor del cuello era una súplica. Esto nos hace pensar que quizás Omri, el padre de Acab, había sido derrotado por el padre de Ben-Hadad en alguna batalla no registrada en la historia sagrada. Era ridículo que Acab tomara eso como un obsequio, cuando en realidad, después de haber derrotado a Ben-Hadad y todo el ejército, el siguiente paso era subir a Siria y someterla bajo el dominio de Dios, como lo había hecho David más de un siglo atrás. El pecador mismo emite juicio contra sí. El versículo 35 dice, entonces un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero, por palabra de Dios, hiéreme ahora, mas el otro no quiso herirle. Él le dijo, por cuanto no has obedecido a la palabra de Jehová, he aquí cuando te apartes de mí, te herirá un león. Y cuando se apartó de él, le encontró un león y lo mató. Luego se encontró con otro hombre y le dijo, hiéreme ahora. Y el hombre le dio un golpe y le hizo herida. Y el profeta se fue delante del rey en el camino y se disfrazó poniéndose una venda sobre los ojos. Y cuando el rey pasaba, le dio voces al rey y dijo, tu siervo salió en medio de la batalla y he aquí se me acercó un soldado y me trajo un hombre diciéndome, guardad a este hombre y si llegare a huir, tu vida será por la suya, o pagarás un talento de plata. Y mientras tu siervo estaba ocupado en una y otra cosa, el hombre desapareció. Entonces el rey de Israel le dijo, esta será tu sentencia, tú la has pronunciado. El profeta fingió ser un mal siervo, un guardia descuidado que había dejado huir al prisionero de guerra, el cual le había sido encomendado bajo una gran responsabilidad. El varón de Dios daba la impresión de estar buscando la ayuda del rey Acab para que su jefe inmediato no le matara, ni le cobrara multa de un talento de plata, cosa imposible de pagar para un soldado. El mismo Dios que había estado atento en acudir al auxilio de su pueblo en los momentos más apremiantes, ahora estaba atento a condenar otro acto reprochable de Acab. Las dos intervenciones anteriores de un profeta le habían traído bendición inmerecida, pero esta vez fue para aplicarle una merecida reprensión. Un varón de los hijos de los profetas recibió el mensaje condenatorio para Acab de parte de Jehová.
El que ama lo que Dios aborrece se constituye en su enemigo. Pero él se quitó de pronto la venda de sobre sus ojos, y el rey de Israel conoció que era de los profetas, y le dijo: así ha dicho Jehová, por cuanto saltaste de la mano del hombre, mi anatema, tu vida será por la tuya y tu pueblo por el suyo. Y el rey de Israel se fue a su casa triste y enojado, y llegó a Samaria. Desde el momento en que Acab dijo que consideraba a Ben-Hadad su hermano, empezó a atentar contra la lealtad a Jehová y a su pueblo. Lo invitó a subir a su carro y comenzaron a hacerse promesas y a hacer un pacto de confianza mutua. Ben-Hadad partió a su país, seguro de haber engañado a un necio que ocupaba un puesto que no merecía en Israel. Este fue el ocaso del malvado rey de Acab. Tras esto sucedió el crimen de que él y Jezabel cometieron contra Nabot para quitarle la viña. 3 años más tarde tuvo lugar otra batalla contra los sirios, en la que, a pesar de querer confundir al enemigo disfrazándose de Josafat, fue alcanzado por una flecha y murió. Así terminan los que juzgan con las cosas de Dios y hacen alianza y compromisos con el diablo. Debemos pedir sabiduría al Señor para no caer en la trampa de Satanás. He aquí la necesidad de discernimiento y el valor para desechar las obras de las tinieblas. El apóstol Pablo nos amonesta de la siguiente manera: no os unáis con yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Todo esto lo podemos encontrar en 2 de Corintios, capítulo 6, versículos del 14 al 16. Conceptos equivocados de hoy de Dios. Primera idea equivocada: creer que a Dios lo podemos comprar. Muchos cristianos tienen la idea que podemos comprar favores de Dios con el dinero que damos o con el servicio que hacemos en nuestras iglesias. Muchas veces, erróneamente, nos han hecho creer que el cristianismo es como un pozo de los deseos, donde yo pongo una moneda y recibo el deseo que quiero, pero esto no es así. Primeramente, tenemos que comprender una verdad espiritual muy importante. Dios no necesita nada de nosotros. Salmo 59:12 lo explica. Nosotros somos los que necesitamos de Dios. Nuestro dinero no impresiona a Dios. Dios es el dueño del oro, el dueño de la plata, el dueño del universo, el dueño del mundo entero, el dueño de nosotros mismos. Segunda idea equivocada: nuestras oraciones. Dios las tiene que contestar obligatoriamente. Segunda de Reyes 5:6 dice: en la palabra de Dios se nos enseña cuáles son las formas como debemos comunicarnos con el Señor. Primera de Timoteo 2:1 dice: vemos ahí rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Pero muchos de nosotros a Dios le damos órdenes, no oraciones. Le ponemos tiempo para que Él nos dé lo que le pedimos. Le damos fechas límites. Más pareciera que fuéramos una agencia de cobros y no sus hijos. Dios nos concederá las peticiones del corazón, no los caprichos de nuestro corazón. Dios oye las oraciones que van conforme a su voluntad, no conforme a nuestra voluntad. Tercera idea equivocada: creer que Dios tiene que hacer las cosas a nuestra manera. Lo podemos encontrar en 2 de Reyes 5, versículos del 9 al 12. Exactamente es la historia de la vida de muchos cristianos que se van enojados de las iglesias, porque Dios no ha hecho las cosas como Él las pensaba, enojados porque Dios les ha pedido que hagan algo que ellos no quieren hacer. Muchos pensamos que Dios, por obligación, tiene que sanar a las personas que están enfermas, y no es así.
Dios tiene que enseñarnos el consuelo por medio del dolor. Soy yo quien tengo que doblegar mi voluntad ante Dios, no Él doblegarse a mi voluntad. Nuestro Señor Jesucristo nos dio el mejor ejemplo en Lucas 22, versículos 41 y 42, y dice de esta manera: y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese es el mayor ejemplo que tenemos de humildad, de sencillez, a pesar de que él era Jesús, hijo del Dios Todopoderoso. Lo hizo con tanta humildad y lo hizo reverentemente. ¿Quiénes somos nosotros para dar órdenes, para pedir con altivez? Dios está en el cielo y Él conoce todo. Yo no tengo por qué cuestionarlo. Yo tengo que creerle, nos guste o no nos guste. Dios es incuestionable porque Él es perfecto, Él es soberano. Él posee la autoridad suprema. Y eso lo encontramos en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículos del 14 al 16. Recordemos, Él no es solo el rey, Él es el Rey de reyes, el Señor de señores, el gran Dios todopoderoso. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? ¿Quién pues quiere ser amigo del mundo? Se constituye en enemigo de Dios. Santiago 4:4. Cuando tenemos amistad con el mundo, codiciamos y ardemos en envidia. Santiago 4:2. ¿De qué vale ganar todo el mundo si perdemos nuestra alma? La oración nuestra cambia para nuestros deleites. Santiago 4:3. Nos hacemos enemigos de Dios. Santiago 4:4 y Hebreos 10:31. Dolemos a Dios. Cuando hay infidelidad, hay un dolor enorme. Estamos en estado de doble ánimo. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago 4:8 y Santiago 1:8. Cuando tenemos amistad con Dios, somos constantes en todos. La asistencia, no dejamos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hebreos 10:25. La oración, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Romanos 12:12. El trabajo, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. ¿Estamos disponibles? Heme aquí, envíame a mí. ¿Estamos en el lugar donde Dios nos ha puesto? ¿Dónde estás tú? ¿Estamos dispuestos? ¿Tiene el ánimo y la preparación para hacer el trabajo? Estoy aquí para ayudar. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Esto lo encontramos en Tito 3:1. Tenemos que obedecer a nuestras autoridades, las autoridades de la iglesia, las autoridades gubernamentales, las autoridades de nuestra casa, etcétera. ¿Somos solícitos? ¿Es servicial? ¿Dispuesto a servir y agradar a Dios y a los demás? Filipenses 4:10 nos lo dice. Conclusión, la amistad es algo muy bueno, pero si tenemos amistad con la persona equivocada, entonces podemos estar en una posición bien difícil. ¿De qué lado quisieras estar tú? No amen al mundo, ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Primera de Juan 2:15. Esta lección tiene una gran enseñanza que debemos aplicar a nuestras vidas y no cometer los errores que se cometieron en el pasado. Dios les bendiga.